buenos días. Estamos en Reavivados por su palabra. Y esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, revisaremos el libro de Deuteronomio capítulo 27. Vamos a entrar ya a la última parte del discurso de Moisés. En la última parte del discurso que Moisés que está dando, mejor dicho, y que lo hemos dividido en tres partes, ¿no? La primera parte era la parte introductoria, y esta estaba dividida en dos a su vez, y luego los diversos tipos de leyes que se habían establecido, que tienen que ver mucho con compartir y vivir de acuerdo a la santidad que Dios había establecido. Muchas de esas leyes eran culturales, contextuales, y muchas de esas leyes, aunque eran muy fuertes para nuestro tiempo cultural, pues son bastante suaves para el tiempo de las leyes de los mesopotamios de aquel tiempo. Entonces debemos entender que Dios estaba estableciendo un orden y una estructura con su pueblo, una estructura civil, una estructura legal, de tal manera que ellos puedan tener parámetros para conducirse. Muchas de esas leyes son aplicables para nuestra vida en la actualidad porque tienen que ver con principios del carácter de Dios y de su santidad, la misma que Él quiere compartir con su pueblo. Ahora, el libro de Deuteronomio capítulo 27 va a ir ya, como les decía, en la introducción de la última parte del discurso de Moisés hacia el pueblo de Israel. Y tiene que ver mucho, porque nos vamos a adentrar en las bendiciones y maldiciones. Es decir, hay bendición en seguir el camino de Dios y estar junto a Él, por supuesto. Hay bendición en cumplir la normativa y su voluntad, la que Él estableció por medio de su palabra y por medio de su siervo Moisés, por supuesto. Bendición. Es innegable todo esto que dice la palabra, y cómo las personas que viven de acuerdo al compromiso con Dios y su palabra, pues pueden vivir de una manera saludable y llena de alegría y vitalidad. Esa es la promesa que Dios establece. Entonces en el monte Ebal después que crucen el Jordán, tenían que luego hacer un altar y en ese altar escribir la ley. Y entonces se habían designado a 6 tribus por un lado y a 6 tribus por otro lado, las que tenían que repetir amén, tanto para las bendiciones como las maldiciones. En Deuteronomio capítulo 27, al final nos va a hablar acerca de las maldiciones, que tienen que ver con un conjunto de cosas que van a violar directamente el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Y les había dicho claramente, ¿no? Si ustedes desobedecen, si ustedes no cumplen, obviamente para su vida va a haber consecuencias terribles. A esas las que llamamos maldiciones. Vivir en la maldición es, por lo tanto, no vivir de acuerdo al compromiso con Dios, a lo que se establece. Y el compromiso con Dios y la obediencia solamente tiene que ver con una respuesta que sus hijos tienen al comprender el gran amor y misericordia que Dios ha derramado en favor de su pueblo, y cómo nos ha guiado y cómo nos ha bendecido antes. Nunca deberíamos olvidarnos este tipo de mensaje, ¿no? La última parte, en el verso 26, dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá amén. Los estatutos de Dios, el consejo de Dios tiene que ser seguido, lo que está a través de su palabra. Nosotros obviamente creemos que no todas las leyes que se establecieron aquí para el pueblo de Israel pues son aplicables en nuestro contexto cultural, lógicamente, pero tiene un principio muy importante, es decir, el cumplimiento de la normativa que Dios establece para su pueblo de forma general, que son cosas que van a traer bendición para su pueblo y maldición en el caso de que no se cumple. Nuestra vida debería ser una respuesta de obediencia al Dios de amor, al Dios que nos llamó primero, al Dios que nos buscó y al que nos sigue transformando. Así que esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a clamar para que Dios ponga en nuestro corazón un espíritu obediente como respuesta a su gran amor. Querido Dios, estamos aquí, oh Dios, delante de tu presencia, recordando eso que los israelitas también tuvieron, la oportunidad de elegir obedecer. Y oh Padre Celestial, aunque nuestra naturaleza es contraria a tus mandatos, mi Dios, impúlsanos con tu espíritu para tener un corazón obediente y que camine de acuerdo a tu voluntad. Gracias, oh Dios, por todo el amor que nos tienes. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.